Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. El punto 788 del Catecismo dice así: cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Se hace referencia a algunos textos como Juan 14, versículo 18. Yo le pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Jesús habla de cómo el mundo entendido como, pues no como la creación, sino el mundo entendido como, pues lo mundanal, aquello que cierra sus puertas al reino de Dios. El mundo no conoce al Espíritu. Bueno, pues precisamente ese discipulado de Jesús, esa escuela íntima del corazón de Jesús en torno a él con sus discípulos, lo que había hecho, lo que había procurado hacer, lo que había estado moldeando en el corazón de esos discípulos era una apertura al Espíritu Santo. Si los discípulos ahora pueden recibir el Espíritu Santo, es porque Jesús había hecho que ellos conociesen al Espíritu, que tuviesen sed del Espíritu, deseo de recibir el Espíritu. Y por eso él dice, le pediré al Padre y él os enviará al Paráclito. Vosotros ya habéis comenzado a conocerle porque ya mora en vosotros. Jesús ha ido haciendo en sus discípulos, ha ido creando una apertura al Espíritu, ha ido purificándoles de sus apegos y de sus pecados para que estén abiertos al Espíritu, para que no tengan obstáculos en recibir el Espíritu Santo. Ha ido suscitando sed del Espíritu Santo. Es tremendamente importante esto, en ese discipulado. Porque nada es muy difícil, dar el Espíritu a quien no tiene sed de recibirlo. Todos hemos visto qué pequeña tortura es cuando alguien tiene que darle de comer o de beber a un niño que no tiene hambre y no tiene sed y no abre la boca y se resiste a ser alimentado. Eso es una pequeña tortura. Pues algo así, mucho más, ¿no? Tiene que ser para el Señor, pues el obstáculo, ¿no? de que los corazones no estén abiertos a recibir el Espíritu. Ya quiere yo una explicación más, cuando dice Jesús, no os dejo huérfanos. Y de hecho, pues se insiste, como dice, id pues por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo que es importante este texto? Cuando dice, no os dejo huérfanos, estaré siempre con vosotros. Hay una diferencia, pues esencial, ¿no?, entre el discipulado humano y el discipulado de Jesús. Porque lo que podríamos entender por experiencias humanas de discipulado, que ocurren en el seno de la familia, ocurren en una escuela, en una universidad, pues lógicamente el discipulado humano hace que uno, en la medida que ha sido formado, luego cada vez sea más independiente de su maestro. Y un discipulado humano consiste en que una vez que uno se ha cargado de esas enseñanzas del maestro, pues la madurez consiste en hacerse independiente, en hacerse autónomo, en tener capacidad de ir por su cuenta, ya prescindiendo del maestro. Pero es que con Jesús es distinto. Con Jesús, el discipulado no consiste luego en independizarse de él, no, en absoluto, sino que el discipulado de Jesús cada vez une más a él. Cada vez uno recibe más de Jesús. Puede llegar a entender esa frase de que sin él no somos nada. Sin Jesús no podemos hacer nada, que tenemos una plena comunión con él y una plena necesidad de él.
hasta el punto de que Pablo, el discípulo, llega a decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ojo, por lo tanto, ¿no?, con entender, con entender el discipulado de Jesús como una época de nuestra vida en la que nos llenamos de conceptos, aprendemos cosas y luego ya vamos por libre, autónomamente, difundiendo eso que aprendimos en un tiempo, ya viviendo de las rentas, ¿no? Uno aprendió lo que tiene que aprender, cuando fuimos pequeñitos, pues ya fuimos a la catequesis, y ya aprendimos lo que teníamos que aprender, y a partir de ahí ya vivimos de aquellas rentas. Ese no es el verdadero discipulado de Jesús. El verdadero discipulado es aquel de quien cada vez se siente más dependiente de Jesús, cada vez está más unido a Él. Es capaz, entiende que no es que esté sobreponiéndose a Jesús, no, es que forma parte de Jesús. Él nos ha constituido en su cuerpo, y el cuerpo no puede separarse nunca de la cabeza porque muere automáticamente. Muere automáticamente. Este matiz es muy importante. De lo contrario, confundimos, ¿no? Confundimos lo que es el discipulado humano y el discipulado de Jesús. El que está unido a Jesús cada vez está unido a Él. Y la madurez no consiste en hacerse independiente. La madurez consiste, en el caso de Jesús, en estar más unido a Él. La madurez plena es la de quien dice: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque la unión con Cristo no despersonaliza, todo lo contrario. La unión con Cristo nos hace alcanzar la madurez humana, la madurez personal. Así como en otros discipulados, ¿no?, podría ocurrir que un discípulo pierda personalidad porque está demasiado dependiente del maestro. En este caso no ocurre así. En este caso, la madurez personal consiste en dejarse, ¿no?, mover plenamente por la gracia de Cristo, que no despersonaliza, todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es llevar al hombre a su cumbre. Alabado sea Jesucristo.